Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en un análisis sobre un posible alto al fuego energético entre Ucrania y Rusia. Este análisis se basa en información reciente que, si se materializa, podría ser un paso enorme hacia la paz. Pero ¿es realmente factible dada la profunda desconfianza entre ambos países? Esa es la gran pregunta. Analizaremos los posibles beneficios, los desafíos y la influencia de las próximas elecciones en Estados Unidos. Para entender la importancia de este posible alto al fuego, primero debemos comprender la magnitud de la guerra energética que se está librando en paralelo al conflicto armado. Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, la infraestructura energética ha sido un objetivo clave. ¿Recuerdas los devastadores ataques del invierno pasado que paralizaron la red eléctrica de Ucrania? Sí. Miles de civiles se enfrentaron a un invierno brutal sin calefacción ni electricidad. Es impactante. No solo se trata de apagar las luces, sino de minar la moral de todo un país. Exactamente. Atacar la energía afecta a la logística, a las operaciones militares y, por supuesto, a la moral de la población. Ucrania depende en gran medida de sus centrales nucleares y de la energía importada de Europa, lo que la hace vulnerable. Ya veo. Este alto al fuego propone que ambos bandos detengan los ataques a la infraestructura energética a cambio de una pausa estratégica en las hostilidades. Es como un pacto de no agresión, ¿no? Como si en medio de una pelea acordáramos no darnos puñetazos en la cara aunque sigamos furiosos. Una analogía bastante acertada. Pero la gran pregunta es, ¿quién garantizará que ambos cumplan su palabra? Claro. La falta de mecanismos claros de supervisión y la desconfianza mutua hacen que este acuerdo sea muy frágil. Y ahí es donde entra en juego Qatar, ¿verdad? Efectivamente, Qatar se ha ofrecido como mediador y se perfila como un actor clave para facilitar el diálogo. Mantiene buenas relaciones tanto con Occidente como con los aliados de Rusia, lo que le confiere una posición neutral y confiable para ambas partes. Es una jugada muy inteligente por parte de Qatar. No solo se posicionan como pacificadores a nivel internacional, sino que también podrían influir en el resultado final de las negociaciones, buscando un resultado que beneficie a sus propios intereses. Sin duda, para Zelensky, este alto al fuego representa una oportunidad para evitar otro invierno con apagones y cortes de energía, algo que afectaría gravemente a los servicios básicos, la producción de alimentos y la vida cotidiana de los ciudadanos. Es una situación desesperada. Zelensky está jugando una partida arriesgada. Utiliza este alto al fuego como una prueba para tantear la voluntad de Rusia de negociar. Exacto, si Putin acepta, podría ser un gran avance hacia la paz. Pero si no, la situación podría empeorar. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre podrían cambiar completamente el panorama. Aquí está el factor sorpresa. Cuéntanos más sobre cómo las elecciones podrían afectar a este frágil acuerdo. La continuidad del apoyo estadounidense a Ucrania bajo un gobierno de Biden-Harris es una posibilidad. Pero si Trump gana y presiona para un final rápido de la guerra, Zelensky podría verse obligado a hacer concesiones. Es un escenario complejo. Zelensky necesita asegurar el apoyo de Estados Unidos a largo plazo, pero al mismo tiempo debe lidiar con la incertidumbre que generan las elecciones. La realidad es que tanto Rusia como Ucrania desconfían profundamente de las intenciones del otro. Ucrania teme que Rusia aproveche la pausa para rearmarse y fortalecer su control sobre los territorios ocupados. Y Rusia, por su parte, ve la propuesta de Ucrania como una táctica dilatoria para ganar tiempo y obtener más armas de Occidente. Con tanta desconfianza, ¿puede un alto al fuego construido sobre bases tan inestables realmente funcionar? Esa es la gran pregunta. A pesar de las intenciones de detener los ataques a la infraestructura energética, ambos países se muestran escépticos. Claro, es comprensible. Rusia piensa que Ucrania solo quiere ganar tiempo para rearmarse, y Ucrania teme que Rusia use la tregua para afianzar sus posiciones. Exactamente, y luego está el problema fundamental de la verificación. ¿Cómo se puede garantizar que ninguna de las partes reanudará los ataques sin mecanismos de control internacional? Cualquier tregua puede romperse fácilmente. Zelensky ya ha dicho que si Rusia viola el acuerdo, Ucrania se reserva el derecho de reanudar los ataques. Claro, y eso crea un acuerdo frágil, un entendimiento temporal que se asemeja más a un pacto de desconfianza. Ambas partes saben que podrían romper este acuerdo en cualquier momento si creen que la otra parte se está beneficiando demasiado. En realidad, este tipo de acuerdo nos recuerda... Este tipo de acuerdo nos recuerda a Ofel. Una partida de ajedrez a gran escala. Cada bando realiza un movimiento calculado, siempre anticipando las posibles consecuencias y la respuesta del adversario. Exacto, y cada pieza tiene un valor estratégico. En este caso, la infraestructura energética es una pieza clave. Para ambos bandos, controlar el suministro energético es fundamental para mantener la capacidad militar, la economía y la moral de la población. Pero volviendo al tema de la desconfianza,
¿cómo se puede construir un alto al fuego sólido en un ambiente tan tenso? La clave reside en la verificación y en las garantías internacionales se necesita un mecanismo de control fiable, probablemente bajo la supervisión de organizaciones internacionales que pueda verificar que ambas partes están cumpliendo con el acuerdo. No se trata solo de buenas intenciones, sino de mecanismos concretos que generen confianza. Y no olvidemos el papel de los aliados de Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea. Tiene un papel fundamental a la hora de proporcionar apoyo militar y financiero a Ucrania, lo que podría fortalecer su posición en las negociaciones. Totalmente, el apoyo de Occidente es crucial para que Ucrania pueda negociar desde una posición de fuerza y no de debilidad. Sin ese apoyo, la presión sobre Zelensky para aceptar concesiones sería mucho mayor. Claro, pero también hay que tener en cuenta que la situación geopolítica y los problemas internos de los países involucrados, especialmente las elecciones estadounidenses, pueden influir en el rumbo de este acuerdo. Sin duda, Zelensky se encuentra en una encrucijada. Necesita el apoyo de Estados Unidos a largo plazo, pero al mismo tiempo se enfrenta a la posibilidad que un cambio en la Casa Blanca le obligue a hacer concesiones a Rusia. Es un escenario donde cada decisión tiene un alto riesgo. Es una situación delicada. Si Trump gana las elecciones y cumple su promesa a poner fin al conflicto en su primer día de mandato, Zelensky podría haberse presionado para aceptar un acuerdo menos favorable para Ucrania. ¿Cuáles serían las consecuencias para Ucrania si esto sucediera? Es difícil de predecir con exactitud, pero podría significar la pérdida de territorio, la limitación de su soberanía o incluso la renuncia a su aspiración de unirse a la OTAN. Ucrania se vería en una posición muy vulnerable frente a Rusia. Es un recordatorio de que, más allá de las estrategias militares y las negociaciones diplomáticas, hay vidas humanas en juego. No podemos olvidar el costo humano de esta guerra. Las consecuencias humanitarias de este conflicto son devastadoras. Millones de personas han sido desplazadas de sus hogares. La economía ucraniana está en ruinas y la población civil está sufriendo los estragos de la guerra. Cada día que pasa, el sufrimiento aumenta. Es desgarrador pensar en lo que están soportando los ucranianos, la falta de acceso a servicios básicos como la calefacción, la electricidad y del agua potable está teniendo un impacto terrible en sus vidas. ¿Cómo podemos, como comunidad internacional, ayudar a aliviar este sufrimiento? Es fundamental que la comunidad internacional siga proporcionando ayuda humanitaria a la población ucraniana, tanto a través de organizaciones internacionales como a través de iniciativas ciudadanas. Además, es importante mantener la presión sobre los líderes mundiales para que busquen una solución pacífica al conflicto. ¿Crees que este alto al fuego tiene posibilidades de éxito? Es difícil predecir el futuro, pero el hecho de que se esté hablando de un alto al fuego ya es un signo positivo. Indica que ambas partes están buscando una salida a este conflicto, aunque sea por motivos estratégicos. Es cierto. Y aunque el camino sea complicado, la diplomacia y el diálogo son las únicas herramientas que tenemos para construir un futuro de paz. ¿Qué otras iniciativas diplomáticas, además del alto al fuego energético, podrían ayudar a acercar a las partes en conflicto? Hay varias vías que se podrían explorar. Se podrían establecer corredores humanitarios seguros para permitir la evacuación de civiles y la entrega de ayuda humanitaria a las zonas más afectadas por el conflicto. También se podría intentar llegar a acuerdos parciales sobre el intercambio de prisioneros o la retirada de tropas de ciertas áreas. Cada pequeño paso que se dé en la dirección correcta puede contribuir a generar un clima de mayor confianza entre las partes. Es cierto, y hablando de confianza, no podemos olvidar que este posible alto al fuego energético se está negociando en un contexto geopolítico muy particular. ¿Cómo crees que influirá la situación internacional en el desarrollo de estas conversaciones? Mencionaste antes las elecciones en Estados Unidos, pero ¿qué otros factores podrían ser determinantes? Bueno, además de la postura que adopte la nueva administración estadounidense, también hay que tener en cuenta la posición de la Unión Europea. Un frente unido y firme por parte de Occidente es esencial para que Ucrania pueda negociar desde una posición de fuerza. Otro factor clave es la evolución del conflicto en otras regiones del mundo. Si la atención internacional se desvía hacia otros focos de tensión, la presión sobre Rusia para llegar a un acuerdo con Ucrania podría disminuir. Y no podemos olvidar la situación económica global. Una recesión económica mundial podría afectar la capacidad de los países occidentales para seguir apoyando a Ucrania, lo que sin duda debilitaría su posición en la mesa de negociaciones. Es un escenario complejo, con muchas variables en juego. ¿Qué crees que deberíamos observar con atención en los próximos meses para entender hacia dónde se dirige este proceso? En primer lugar, debemos estar atentos a los resultados de las elecciones en Estados Unidos y a las primeras señales de la política exterior de la nueva administración. También es importante observar si se establecen mecanismos de verificación sólidos para garantizar el cumplimiento del alto al fuego.
Si no hay una forma fiable de controlar que ambas partes están cumpliendo con lo pactado, el acuerdo será muy frágil. Tiene sentido, también deberíamos prestar atención a la retórica de ambos bandos. ¿Se mantienen en una postura beligerante o empiezan a mostrar una mayor voluntad de diálogo? Las palabras pueden ser tan importantes como las acciones en este tipo de situaciones. Exacto, el lenguaje que utilizan los líderes de Rusia y Ucrania nos dará pistas sobre su disposición real a negociar una solución pacífica. Si vemos un cambio de tono, un lenguaje más conciliador, podría ser una señal de que las cosas se están moviendo en la dirección correcta. Y por último, no podemos olvidar el factor humano. ¿Cómo está afectando esta guerra a la vida de las personas en Ucrania? ¿Hay alguna señal de que la población esté perdiendo la esperanza de un futuro mejor? A veces, en medio de tanta incertidumbre política, es fácil olvidar que hay vidas reales en juego. Las consecuencias humanitarias de este conflicto son terribles y es fundamental que la comunidad internacional siga proporcionando ayuda humanitaria a la población ucraniana. Al mismo tiempo, es importante no perder de vista que la paz es el único camino para que Ucrania pueda reconstruirse y prosperar. La resiliencia del pueblo ucraniano es admirable, pero necesita nuestro apoyo para poder superar esta crisis y construir un futuro mejor. Totalmente de acuerdo, aunque el camino hacia la paz sea largo y difícil, no debemos renunciar a la esperanza de un futuro mejor para Ucrania. Y es importante recordar que cada uno de nosotros, desde nuestra posición, puede contribuir de alguna manera a la construcción de un mundo más justo y pacífico. Gracias por este análisis tan insightful. La situación en Ucrania es compleja y llena de incertidumbre, pero el hecho de que se estén llevando a cabo negociaciones para un alto al fuego energético nos da un rayo de esperanza. Estaremos atentos a la evolución de este proceso y a las implicaciones que pueda tener para el futuro de Ucrania y para la paz mundial. Ha sido un placer compartir este análisis con vosotros. Esperemos que este sea un primer paso hacia una solución pacífica y duradera a este conflicto. Y a vosotros, queridos oyentes, os invitamos a seguir informando sobre este tema tan importante y a reflexionar sobre cómo podemos contribuir a la construcción de un mundo más justo y pacífico. Hasta la próxima.